Buenas tardes. Continuamos nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 19 de junio de 1937 y en esta última semana de la primera primavera de la guerra ha caído Bilbao en manos de los franquistas. Es la primera capital de provincia que pierde la República desde Málaga en el mes de febrero y con ella ya los franquistas controlan más de 2/3 de las capitales de provincia, concretamente 34 de las 50. La caída de Bilbao tiene su origen directo en la ruptura del cinturón de hierro hace exactamente una semana. El 13 de junio, una vez abierta brecha en las fortificaciones, la Quinta Brigada de Navarra llega a la carretera entre Algorta y Lezama a solo 6 kilómetros de Bilbao. Ese día, en ese sector, caen en manos de los franquistas la población de Derio y los montes de Santo Domingo y Santa Marina. Mientras tanto, más al norte, la brigada hispano-italiana Flechas Negras entra, ahora sí, en la localidad de Munguía. Y la primera brigada de Navarra, en el este de la provincia, ocupa la localidad de Larrabechu. Esta grave situación, sobre todo el hecho de que los franquistas estén a 6 kilómetros de la capital, provoca una reunión de urgencia a medianoche del gobierno vasco con sus asesores militares, tanto españoles como extranjeros. Se decide que se puede seguir resistiendo, pero que la población civil tiene que ser evacuada a Santander, tanto por carretera como por barco. Al día siguiente, 14 de junio, comienza una contraofensiva de las fuerzas republicanas por parte de la Primera División, que es la que lucha en el sector donde más están avanzando los franquistas. Esta división se había retirado tras la ruptura del cinturón y ahora el gobierno vasco coloca al mando de ella al coronel belga Joseph Puig, que hasta ahora había sido jefe entre el mes de febrero y el de mayo de la 14 Brigada Internacional. Esta contraofensiva tiene lugar entre las localidades de Butrón y Sondica, pero no tiene excesivo éxito. Mientras tanto, se preparan explosivos para volar los puentes sobre el río Nervión en el caso de que haya que replegarse a la orilla izquierda de dicho río. La población civil, como ya se decretó anoche, empieza a evacuar la ciudad y este día Bilbao se queda sin agua ni luz eléctrica debido a los bombardeos. Por parte franquista, las brigadas quinta y sexta superan la contraofensiva de Puig, de la Primera División Republicana, y están ya a la vista de la ciudad de Bilbao. Mientras tanto, la cuarta Brigada de Navarra, que avanza desde el sur, llega hasta la localidad de Sodupe, en las Encartaciones, es decir, en el oeste de la provincia de Vizcaya, amenazando por primera vez con un cerco sobre la capital vizcaína, si bien la carretera de Santander, a fecha de 14 de junio, todavía sigue abierta. No obstante, para evitar esta amenaza, la población civil empieza a ser evacuada por mar el día 15 de junio. Ese mismo día, la primera brigada de Navarra cruza el río Ibaizábal y entra en la localidad de Galdácano, al este de Bilbao. Mientras tanto, la segunda brigada cruza el río Nervión al norte de Llodio, con lo cual todavía no cae toda la provincia de Álava en manos de los franquistas, porque permanece en manos republicanas la localidad de Amurrio. La sexta brigada sigue avanzando, rechaza el contraataque de los republicanos, que iniciado ayer, y la quinta llega a las puertas de Bilbao en el monte Archanda, justo al norte, pero allí los batallones republicanos realizan una heroica defensa para dar tiempo a la evacuación de la población civil. Ese día, el ministro de Defensa, Indalecio Prieto, que como vimos pasó su niñez y juventud en Bilbao, y de hecho había sido elegido diputado socialista por esta provincia, por esta capital, mejor dicho,
Prieto ordena al general Gamir Ulibarri, al mando del Cuerpo de Ejército Vasco, que debe defender la orilla izquierda del Nervión e inutilizar la industria siderúrgica allí situada para que no la utilice el enemigo, con lo cual ya se prevé que probablemente Bilbao va a caer en cuestión de días. Mientras tanto, en el norte de la provincia, la Brigada de Flechas Negras llega a la ría de Bilbao, a la ría del Nervión, al norte de la ciudad, en la localidad de Guecho. Está en el barrio de Las Arenas, el batallón anarquista Malatesta se retira a la otra orilla del río, no sin antes matar a varios civiles que al parecer han salido a la calle pensando que ya no había para recibir a las tropas franquistas, pensando que ya no había fuerzas republicanas en Las Arenas. Ante esta situación tan grave, me refiero a Bilbao ya cercado casi por ambas partes y con los franquistas en Archanda, el 16 de junio por la mañana el gobierno vasco hace una segunda reunión, pero sin contar ya con los asesores militares extranjeros. El Lehendakari Aguirre opta, con consenso del resto del gobierno y ante los negativos informes del general Gamir, opta por retirarse de Bilbao, volando los puentes, como ya estaba previsto desde hace 2 días, pero rechaza la orden de Prieto de volar la industria, de destruir las industrias siderúrgicas. De hecho, tras la caída de Bilbao, el Lehendakari Aguirre presentó un informe al Gobierno de la República que lleva precisamente ese título, Informe del presidente Aguirre al Gobierno de la República sobre los hechos que determinaron el derrumbamiento del Frente Norte. En él explica que el aniquilamiento total de la industria sería organizar el hambre para el momento de la victoria. Es decir, que cuando la guerra terminase, el pueblo vasco necesitaría de la industria siderúrgica para sobrevivir. Por lo tanto, confiaba que algún día las industrias volverían a trabajar en una España republicana. Por lo tanto, se niega a destruirlo como le pide el gobierno central. Continúa la resistencia en el monte Archanda y ahora la primera brigada de Navarra llega al monte Malmasín, que está al este de Bilbao. Por lo tanto, ya están a las puertas por el norte y por el este. Este día caen también las localidades de Sondica y Lauquíniz en manos de los franquistas. El 17 de junio, el gobierno vasco se abandona Bilbao y se traslada a Villaverde de Trucíos, que es un enclave santanderino al oeste de la provincia de Vizcaya. Deja al mando de la ciudad una junta de defensa en la que están 3 consejeros del gobierno vasco, el comunista Astigarrabia, el socialista Santiago Aznar y el nacionalista Jesús María de Leizaola, que más tarde sería Lehendakari en el exilio. También está en la Junta de Defensa el general Gamir Ulibarri como jefe de las fuerzas militares. Ese día los franquistas amenazan ya Bilbao por el sur cuando llegan al monte Pagasarri, la segunda brigada de Navarra. También caen 4 importantes localidades que son Orozco, Orduña, Ceberio y Lejona, en diferentes puntos al norte, este y sur y oeste de Bilbao. El 18 de junio avanzan los franquistas tomando las localidades de Luchana a orillas del Nervión, Miravalles, ahora sí, al caer Miravalles, dije Amurrio pero es Miravalles. Miravalles fue la última localidad alavesa en manos de la República que cayó el 18 de junio. También llegan a tener ligeros avances en la provincia de Burgos, colindante con Álava, los franquistas al tomar la localidad de Barambio. Ese día las fuerzas militares de la República que combaten en Archanda, Pagasarri y Malmasín abandonan la resistencia y se retiran en dirección a Sopuerta, una localidad del oeste de Vizcaya donde el general Gamir establece su nuevo cuartel general para el Cuerpo de Ejército Vasco. Se vuelan los puentes sobre la ría del Nervión y la Junta de Defensa, por orden de Leizaola, decide liberar a los presos políticos de la cárcel de la Reina, para congraciarse con las fuerzas franquistas y evitar una matanza de última hora tal vez por parte de los anarquistas.
En todo caso, el 19 de junio, ya sin resistencia alguna, la segunda brigada de Navarra avanza al interior de Bilbao, concretamente al barrio de Achuri, desde el monte Miribilla, mientras la quinta brigada de Navarra, desde la zona de Begoña, entra en el casco viejo. Con ello, Bilbao cae en manos de los franquistas y este día también la tercera brigada de Navarra ha ocupado Llodio. Vuelvo a corregirme, Llodio fue el último pueblo y no Miravalles tomado ayer, son casi vecinos, pero Llodio cayó el 19 de junio, el mismo día que Bilbao. Por lo tanto, ahora sí, todas las localidades alavesas están en manos de los franquistas. Y también caen en la zona occidental, en el valle minero cercano a Bilbao, la localidad de Somorrostro y también la principal localidad de las Encartaciones, al oeste de Vizcaya, que es Balmaseda. Con ello concluye, después de 80 días de combates, desde el 31 de marzo, el avance, la ofensiva franquista sobre Bilbao, que ha costado aproximadamente 35.000 bajas a los republicanos y 30.000 a los franquistas. Teniendo en cuenta el reducido tamaño de la provincia, ha sido la campaña más dura que ha tenido que afrontar el ejército de Franco. Cuando avanzaron hacia Oviedo, se tardó prácticamente lo mismo desde Galicia en llegar a Oviedo, que resistía el asedio de las fuerzas republicanas entre julio y octubre de 1936, pero la distancia era mayor. Aquí los franquistas han tardado casi 3 meses en recorrer menos de 100 kilómetros. Y eso sí, la ofensiva no se detiene aquí. Los franquistas siguen avanzando para ocupar los restos de la provincia de Vizcaya que aún no han caído y veremos si se detienen o son contenidos en el límite de Santander o van a continuar hasta la última capital de provincia, que aún está en manos de la República en el norte. Es por tanto una mala noticia para el gobierno republicano y muy buena para el ejército de Franco. Mientras tanto, en esta semana pasaron muchas más cosas que también tenemos que comentar. Comenzamos por el frente de Aragón, donde la semana pasada vimos que se había iniciado una ofensiva republicana contra Huesca a fin de distraer a las tropas franquistas que amenazaban Bilbao. Simultáneamente a la caída de la capital vizcaína, continúa esta batalla de Huesca después de un alto de 3 días, debido probablemente al mal tiempo. El 16 de junio, los republicanos vuelven a atacar en las localidades al oeste de Huesca para cortar sus comunicaciones con Ayerbe y se combate en los parajes o localidades conocidos como Carrascal de Alerre, Carrascal de Castejón, y llegan el 16 de junio a cortar la carretera a la localidad de Ayerbe. Por lo tanto, queda prácticamente aislada la ciudad de Huesca. Sin embargo, el 17 de junio los franquistas contraatacan, utilizan una brigada móvil de la 51 División, tanto en el sector de Huesca capital como al norte en el Pirineo, en la localidad de Sabiñánigo. Este día se generalizan los combates en la ermita de Cillas, la población de Chimillas, y finalmente el 19 de junio, al enterarse el general Pozas, jefe del ejército del Este, de que Bilbao ha caído, se da cuenta de que la ofensiva ya no tiene razón de ser. Además, la resistencia de los franquistas es cada vez más dura y, de hecho, el corte de la carretera nacional en dirección a Ayerbe es compensado por los franquistas de Huesca, construyendo una pista de tierra que corre paralela a la carretera, de manera que el cerco de Huesca no se completa esta semana. De hecho, logran recuperar la ermita de Santa Lucía y los polvorines de Huesca, ocupados el día 16 por los republicanos,
y recuperados el día 18 por los franquistas. El 19, por tanto, cesan los combates, estableciéndose un perímetro en torno a la capital desde el Carrascal de Alerre, siguiendo la dirección de las agujas del reloj, la localidad de Chimillas, la ermita de Santa Lucía, el manicomio de Huesca, otra ermita, la de Nuestra Señora de Salas, la Torre de Santa Fe, la Loma Sur de Cillas y finalmente la estación de Alerre, de ferrocarril, donde se ha construido una carretera auxiliar ya que no pueden utilizar la principal, que se mantiene en manos republicanas. Así concluye, por tanto, la cuarta y última ofensiva republicana sobre Huesca y pasamos a la guerra naval. En el Mediterráneo, los republicanos sufren otro desastre. El 17 de junio, cuando está siendo reparado en el puerto de Cartagena, el acorazado Jaime I estalla, probablemente por la chispa de un soplete en el pañol de pólvora de la Torre 3, aunque hay quien habla de sabotaje o cosa similar, no hay prueba alguna, y teniendo en cuenta que era un barco de guerra con explosivos y que se manejaban sopletes, lo más probable es que fuera un accidente, pero la explosión mató a 300 personas entre marineros y trabajadores del puerto. ¿Por qué había acabado el Jaime I en Cartagena? Porque el día 21 de mayo ese barco había sido atacado en Almería por la aviación franquista. El 24 de mayo, había sufrido unos daños que le habían obligado a dirigirse a Cartagena para ser reparado, y el día 24, pasando frente a la costa de la provincia de Almería, sufrió otro ataque naval, aunque por parte de los cruceros Canarias y Almirante Cervera. Pero el destructor Sánchez Barcaiztegui hizo frente a los buques franquistas y logró evitar que en esta ocasión el Jaime I fuera nuevamente alcanzado, desconocedores de que 3 semanas después en el astillero un probable accidente causaría no la destrucción del buque, quedó inutilizado y de hecho quedó hundido en el mismo puerto, pero fue reflotado posteriormente, aunque ya no volvería a navegar. Sus cañones, sin embargo, pudieron ser aprovechados para artillería costera. Concluimos este asunto naval con unos incidentes denunciados por Alemania entre el 15 y el 18 de junio. El capitán del crucero Leipzig, que participaba en las tareas de control, en las patrullas de control de la costa española, dijo que había sido atacado por un submarino en 2 ocasiones cerca del puerto de Orán, el gobierno que pertenecía a la Argelia francesa. El gobierno español negó toda responsabilidad en los ataques y, de hecho, la versión más probable es que tales ataques no fueran reales, que fueran una excusa de Hitler para salirse de las patrullas de control. De hecho, tanto España como el Reino Unido no dieron crédito, la España republicana naturalmente, como el Reino Unido, no dieron crédito a esta versión de los acontecimientos. Lo que hizo Hitler fue cancelar ante el apoyo británico al gobierno de la República, al creerse su versión de los hechos, canceló la visita de su embajador a Londres y retiró sus barcos de las patrullas de control, e Italia se unió a esta decisión, de manera que durante los siguientes 3 meses solamente buques británicos y franceses patrullarían las aguas españolas y en septiembre abandonarían este plan. Lo veremos en su momento. Hay que concluir esta semana con una importante decisión referente a la política interior española, que es la erradicación del POUM, del Partido Obrero de Unificación Marxista, y la persecución de sus líderes. Tras haberse visto implicados en los sucesos de mayo en Barcelona, los agentes estalinistas en España acusaron al POUM falsamente de colaboración con los fascistas. De manera que ya se dio un primer paso el día 28 de mayo suspendiendo su periódico La Batalla,
Y el 14 de junio, según diría más tarde el ministro comunista Jesús Hernández, el director general de Seguridad, Antonio Ortega, le habría dicho que el representante de la GPU, es decir, del Servicio Secreto Soviético, el representante de la GPU en España, Orlov, le habría comunicado que Stalin quería la detención de los dirigentes del POU. Los comunistas españoles siguieron esta decisión soviética, principalmente primero porque creían a pies juntillas en todo lo que decía Stalin, y los demás partidos miembros del gobierno no pudieron o no quisieron impedirlo porque dependían de las armas soviéticas para intentar ganar la guerra. Por lo tanto, el 16 de junio el POUM quedó ilegalizado y se detuvieron a todos sus líderes, que estaban principalmente en Barcelona. Destacadamente Andreu Nin, que era diputado, había sido consejero de la Generalitat, representaba al ala izquierda comunista del Partido Obrero de Unificación Marxista, mientras que Julián Gómez, conocido como Gorkin, era el representante del Bloc Obrero y Camperol, el bloque obrero y campesino, que era la otra parte, el otro partido que había constituido el POUM hacía un par de años. Gorkin era el director del periódico La Batalla, cerrado recientemente, y también se detuvo a Manuel Maurín, que era hermano del también diputado del POUM, Joaquín Maurín. Joaquín Maurín no pudo, que era de hecho el dirigente del Bloc Obrero y Camperol antes de la unificación. Joaquín Maurín no pudo ser detenido por la policía republicana porque ya estaba en manos de los franquistas. Estaba preso desde que le sorprendió la guerra civil en Galicia. Otros 5 importantes líderes del POUM fueron también detenidos en Barcelona o en Valencia, y todos fueron trasladados a Valencia, los que no estaban allí, entre el 16 y el 18 de junio. Pero el caso más importante es el de Nin, el líder más reconocible de este partido. El 17 de junio, Nin, tras pasar por Valencia, fue llevado a una checa, es decir, un centro de detención y tortura de los comunistas en la zona de Atocha, y de allí, cuando empezaron las protestas por parte concretamente, el presidente Companys y la esposa de Nin, fue trasladado de Madrid a Alcalá de Henares, a otra checa que de hecho estaba en un palacio incautado por el jefe de la aviación republicana, Hidalgo de Cisneros. Allí es la última noticia segura que se tiene de Nin, el día 18. Es aproximadamente por estas fechas, no he podido saber la fecha concreta, el Consejo de Ministros de la República se reúne y debate el caso de la desaparición de Nin. Los ministros que no son comunistas, especialmente Zugazagoitia, que es ministro de Gobernación, es decir, del Interior, y el vasco Irujo, el nacionalista vasco Irujo, que es ministro de Justicia, se quejan de la intervención de agentes soviéticos en tareas que son propias de los españoles, como la detención de personas, etc. Prieto y Giner de los Ríos apoyan estas protestas, pero el gobierno de la República se muestra inoperante. Desconozco si sabían dónde estaba Nin, ellos lo niegan, incluso los ministros comunistas, pero probablemente ante esta presión y siguiendo órdenes de Stalin, los que le tienen detenido, que son agentes tanto españoles como soviéticos, probablemente lo hacen desaparecer. Es decir, hay una versión que habla de que es torturado la noche del 22 al 23 de junio, muere a causa de las torturas o bien es asesinado inmediatamente después y su cadáver abandonado, es decir, enterrado, en algún lugar en la carretera de Alcalá de Henares a Perales de Tajuña. Es una versión no contrastada porque el cuerpo de Nin no ha aparecido, pero no cabe duda de que fue asesinado por agentes soviéticos en España o comunistas españoles al servicio de la URSS, que es quien tiene la iniciativa
de eliminar a lo que ellos consideraban trotskistas españoles. Así pues termina, cargada otra vez de acontecimientos, esta semana, y veremos la próxima qué consecuencias puede tener la caída de Bilbao en el desarrollo de las operaciones en el Frente Norte. El próximo episodio será al menos dentro de 8 días, porque esta semana no dispondré de tiempo ni posibilidad de continuar, aunque seguiré investigando. Así que continuamos en este proyecto y muchas gracias por escucharme.